Bueno, estamos en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Venimos a hacer una entrevista, un encuentro con Sergio Hernández, que fue militante del PCT, que también fue testimonio de la masacre de La Plata, ¿no? En manos de la CNU, de la AAA, a los compañeros del PCT. Hicimos esa entrevista en memoria y en homenaje a los compañeros. Claro, porque se cumplen 50 años de esa masacre que se perpetró bajo el gobierno de Isabel Perón. Estaban algunos conocidos, Antonio Cafiero, Carlos Rucauf. Carlos Rucauf era ministro en ese momento y Victorio Calabró era el gobernador de la provincia. Las fuerzas conjuntas de la bonaerense, de la CNU y de la AAA terminan secuestrando a los 3 compañeros últimos, porque los primeros 5 eran cuando llevaban la solidaridad del fondo de huelga a la fábrica Hilanderia Olmos o Petroquímica Sudamericana, hoy Mafisa. Son los mismos dueños, son la familia Los Curi, y esos 5 compañeros fueron secuestrados. Cuando hay 3 compañeros que salen a denunciar, salen del local, y van con volantes a denunciar el secuestro, en la esquina del local. Los levantan, los secuestran y después los asesinan. Pero el local, el viejo local del PCT, está a 2 cuadras exactas de la Casa de Gobierno. 2 cuadras, pleno centro de La Plata, 8 y 54, de ese local. De esa forma se llevaron a los 3 últimos compañeros. Una impunidad absoluta. Entonces íbamos a ir yo, porque yo había dicho que a lo mejor iba, pero tenía que venir de Buenos Aires y qué sé yo, y no siempre llegaba. Y entonces habían juntado unos cuantos pesos y iban a volantear y a llevárselo a la comisión interna. Y bueno, lo que ocurrió es que iban en una Renauleta, un Renault 4, y salieron para ir y nunca más se supo. Por esos primeros 5 compañeros que secuestraron y eso, sí, ¿con quién tenías más? Y con Adriana, con el Laucha, con Hugo Frigerio, y después los otros 3 que los conocía, por supuesto, pero no, con Dicky también tenía un poco de relación, pero la verdad que eran como mis hermanos, porque estábamos todo el día juntos con ellos, con Adriana y el Laucha. Bueno, me emociono. El Laucha, sí, tenía éramos amigos, aparte de compañeros de militancia, por ahí yo no tenía que ir y me venían a buscar para ir a volantear, porque para nosotros era muy lindo ir a volantear, hablábamos, charlábamos, después nos íbamos a comer. ¿Qué hizo el PCT? Digamos, ¿qué se hizo? Bueno, ¿qué se pudo hacer en ese momento? Acá vino Brocken. Brocken era el apoderado del partido. Y bueno, él fue el encargado de ir a las comisarías, era abogado, así que más o menos conocía el movimiento. Hasta que los encontraron, porque no los encontraban. Después salieron 3 o 4 compañeros, que después los agarran a ellos también. Y empiezan a buscarlos, porque nosotros en esa época teníamos 1 minuto para volver, un lugar donde concentrarnos, decía, vamos a volantear, y cuando terminamos pasábamos por un lugar y decían, bueno, volvimos. Y entonces el partido enseguida dio la voz de alarma y salieron a buscarlos. Inclusive una anécdota me ha dicho que habían ido, cuando están, lo que está contando él, que fueron a averiguar la policía, que han desaparecido los 5, y viene Brocken, hay 5 tipos que desaparecieron, eran 2 compañeras, 3. Y entonces van a hablar con el comisario, con el que dice,
somos del PST y tenemos 5 compañeros aparecidos. Me parece que son 8, le dice el comisario. Sí. Y eran ya los 3 compañeros que habían secuestrado a la vuelta al local. Era una cosa... Ya sabía el tipo, claro. Eso no lo sabía yo. Bueno, por eso... y esto porque vos decís, ahora, no sabía que era una comisaría, pero no sabía dónde. Y la otra, lo involucrado que están muchos personajes de la CNU. Sí. Porque no era solamente la bonaerense o la AAA, que eran integrantes, digamos. Pero la CNU, que tenía tanto peso en La Plata, bueno, es evidente que tuvo un rol protagónico, ¿no? Y esto también saltó en los últimos años, tratar de enjuiciarlo a la apertura de los juicios, a los responsables de lo que fueron los crímenes bajo un gobierno constitucional. Claro. No democrático, siempre agrego yo. Sí. Claro, porque la AAA, primero que ya existía AAA cuando estaba Perón, pero Isabel impone el estado de sitio en noviembre del 74. Y si había estado de sitio en el país, en La Plata, en el 75 era doble el estado de sitio. Y el turco Sobrado me contaba que cuando fue, él estaba en Buenos Aires, que cuando fue lo de la masacre, en la misma fecha era Adiós sui generis, en el Luna Park. Y ellos fueron a hablar para ver si se podía sacar en algún momento, terminar el coso, y que la gente fuera marchando por corriente a contramano y todo lo demás, y no. No pasó. No, Charlie que no quiso. Pomares, que era de la CNU, junto con el Indio Castillo. El Indio Castillo está condenado, pero a Pomares no lo pueden casar. No lo pueden casar. Pero Pomares tuvo relación profunda con Julia Lac. Sí. Y como eso no entiende, la gente dice, bueno, era todo la extrema derecha, pero Alac fue ministro de pero que sigue todo eso. Fue ministro de Cristina Kirchner. Claro. ¿Me entendés? Fue ministro de Justicia. El tipo que tenía de asesor a un asesino confeso, porque no es solo por la masacre de La Plata del PST, sino por otros crímenes. Y de hecho, bueno, Alac además fue también ministro de Derechos Humanos de Kicillof, ¿no? No solamente ministro de Cristina, digamos, sino ministro de Derechos Humanos de la provincia y, bueno, actual intendente, ¿no? Pero también intendente en los 90, un momento en el cual encubrió desde el propio municipio, digamos, al Pipi Pomares y, bueno, y a la banda en general, ¿no? de la CNU, o sea, desde el lugar donde se garantizó, digamos, impunidad, y de hecho lo estuvo como asesor, o sea, que fue algo que lo amparó y lo encubrió durante años y que, bueno, hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Bueno, cada vez que charlamos de esta historia, siempre es emocionante y, bueno, también incluso por la historia de nuestra familia y todo, bueno, reivindicar, digamos, siempre terminamos hablando de eso, ¿no? Reivindicar la militancia revolucionaria, la pelea por construir, en el caso de los compañeros del PST, un partido revolucionario de la clase trabajadora, que es un poco también la herramienta que tenemos que construir al día de hoy, ¿no? Un partido de nuestra clase que pueda ser una herramienta que incline la balanza en esos momentos decisivos. O sea, que en todo el mundo, digamos, había un ascenso de la clase obrera, del movimiento estudiantil, y que faltó eso, ¿no? Digamos, para poder vencer. Es una herramienta política para poder vencer y sortear también todas las trabas y todos los impedimentos de la clase dominante para poder torcer el rumbo de la historia. Entonces también recuperar eso, ¿no? O sea, de esa generación y de los compañeros del PST, que era construir una juventud solidaria con los trabajadores, que abrace todas las luchas contra el imperialismo, en nuestro caso, bueno, ahora contra el genocidio que está haciendo Israel con el apoyo de Estados Unidos en Palestina, y apoyar todas las luchas que hay en curso, ¿no? De los laburantes, contra Milei, contra la derecha, contra los planes de ajuste, bueno, y todas esas peleas darlas en perspectiva de eso, de construir un partido para también poder pelear por otra sociedad, ¿no? Que es lo que hacían la generación de los 30.000, pelear por otra sociedad y no echar la cabeza
con este sistema que no ofrece nada, digamos. No, yo iba a decir que, y ahí respondo a esa pregunta, que para mí está re bueno este debate porque es, primero, como conocer una parte de historia que está muy oculta, o sea que eso es muy importante para nosotros, porque si se habla poco de la dictadura, incluso de lo que pasó antes y de los desaparecidos que hubieron antes, menos todavía. Entonces, debatir y discutir y conocer esa historia y conocer también lo que puede llegar a ser la clase dominante, o a lo que está dispuesta, digamos, pero también incluso la fuerza o la potencia que tiene la clase trabajadora y que tuvo en momentos así ascensos revolucionarios, y yo creo que conocer eso es muy importante para pensar la actualidad y para pensar también esto que dice Mati de que en algún punto nosotros tenemos como una revancha histórica de lo que pasó en ese momento, de nuestros familiares, de quienes militaban en ese momento, que es que el capitalismo está crujiendo por todos lados de nuevo, digamos. Entonces, si efectivamente, digamos, hay respuesta, como está habiendo en Europa, en Estados Unidos, al genocidio, y eso, por suerte vos lo decías hoy, empieza a calar acá en Argentina también, y nosotros en algún punto peleamos para que eso suceda y se escuche y se conozca lo que está pasando ahí, que es un genocidio brutal, y de que hay que dar respuesta. Es también como llegas preparado con un partido para dirigir esas movilizaciones, para dirigir ese proceso que se puede abrir, digamos, y transformar la realidad, o sea, y pensar en una sociedad distinta también, ¿no? En esa posibilidad histórica de dejar de vivir en este sistema, digamos, que eso es re importante, porque incluso una cosa, pero la juventud creo que lo piensa poco, tipo la posibilidad de un sistema nuevo, ¿me entiendes? Entonces, discutir eso también. Yo lo que digo es que nunca, desde mi época hasta ahora, nunca tuvimos la oportunidad de poder ver el capitalismo en su más pudridumbre que ahora. Tenemos ejemplos todos los días, tenemos para allí. Nosotros antes teníamos que hacer una elucubración, ahora lo mostrás a Milei, mostrás lo que hacen, los tipos se afanan todo, y esa es la pudrición del capitalismo. Vos lo mirás a Trump, por ejemplo, y las barbaridades que está haciendo no tiene nombre. Y nosotros, como revolucionarios, tenemos que mostrar eso, decir que el capitalismo es el problema, no el gobierno. Los gobiernos pasan, pero el capitalismo queda. Entonces nosotros tenemos que denunciar el capitalismo. Tenemos que decir que eso no es para la humanidad, que necesitamos cambiarlo. Y eso se construye con un partido revolucionario. Es el encargado de hacer conocer que hay una salida para los trabajadores, para los sectores populares. Eso es lo que le debemos a los compañeros que fueron asesinados. Los compañeros querían construir esa herramienta y denunciar el capitalismo. Bueno, igual participábamos de las luchas económicas, pero el PST era eso. Construir, sí, tenía ese objetivo. Claro. Sí, y más ahora que hay un fracaso sucesivo, ¿no? De los distintos sectores, digamos, bueno, por esto mismo, ¿no? La idea esta de romper y de independizarse políticamente, ¿no? De la clase obrera, de los partidos. Nosotros tenemos que decir que es el capitalismo el responsable de todo esto. Y si los trabajadores no rompen con los partidos burgueses, estamos jodidos. Nosotros queremos voltear al capitalismo, sin miedo. Hay que voltear el capitalismo, si no, no somos marxistas. ¿Entendés? Somos muy buenos en la lucha sindical, en la lucha económica, pero nosotros queremos construir otra cosa. 8 camaradas asesinados bajo un gobierno constitucional. Ninguno de los asesinos, ninguno de los responsables, y la CNU fue responsable, y la CNU tiene causas iniciadas, inclusive algunos de sus dirigentes han sido condenados, pero el Pipi Pomares, que es uno de los responsables de aquella masacre, ha sido amnistiado por forma permanente. Está pendiente la resolución de que queremos juicio y castigo a los responsables de aquella masacre de hace 50 años. Y hoy, a 50 años, estamos preparando un acto de homenaje para levantar las banderas de los 30.000, para reivindicar la militancia revolucionaria de los compañeros del PST y para decir que están presentes ahora y siempre. A 50 años de la masacre de La Plata, compañeras Adriana Saldúa, Patricia Claverí, Lidia Agostini, Ana María Gurner Lorenzo y compañeros, el Laucha Los Sertales, Hugo Frigerio, Oscar Lucati
y Dicky Povedano, hasta el socialismo siempre.